Los fanáticos de Yamaha estaban de duelo cuando se comunicó que la R6 iba a salir de producción porque no lograba cumplir con las normas Euro 5. Y hoy día te vengo a mostrar la que es su sucesora, una moto que ha causado mucho revuelo, algunos la aman, otros la odian. Esta es la R7 y la vamos a revisar completita aquí en Motomundi TV. Estoy subiéndome y teniendo el primer contacto con la R7. Vamos a ver qué tal. Es una moto que ha causado harto revuelo porque muchos esperaban que fuera la sucesora de la R6, ¿cierto? Una moto que era bastante loa, salvaje en su comportamiento, rápida, liviana. Esta también se siente súper dócil, liviana. Pero le han puesto el motor de la MT-07, tiene algunas diferencias. Así que vamos a ir desmitificando si efectivamente anda tan bien como la R6 o no. La postura es bastante parecida, es una postura bastante racing, con los manillares bastante bajos. La moto se siente ligera, el torque agradable de la MT-07. Pero hay que decir algo, y yo creo que esta es una moto que si bien ha habido muchos críticos que la han hecho pedazo, que no vale la pena, otros dicen que sí, otros dicen que nunca va a ser igual que la R6. Por supuesto que nunca va a ser igual a la R6 si estamos hablando de un motor de 2 cilindros, no de 4, cierto, que tiene la potencia máxima a las 8.500 vueltas y no a las 14.000. Entonces claro que son diferentes. Esta es una moto que es mucho más cómoda y amable para la ciudad. Tener un buen torque lógicamente permite tener esas aceleraciones rápidas y reacciones instantáneas que no existen con la R6, porque, digámoslo, la R6 es una moto con un motor de 4 cilindros, que su potencia está arriba, cerca de las 12.000 RPM. Entonces, para ser honesto y hacerle justicia a esta moto, la verdad es que la R6 abajo de 7000 RPM tira menos que una yunta de gato. Tiene cero empuje, lo mismo que andar en una moto 300 o 400. Aquí en cambio tengo mucho empuje, prácticamente instantáneo, puro torque. Y para hacerla más polivalente han cambiado la transmisión secundaria, es decir, han puesto una Catalina atrás un poquito más pequeña para que tenga un desarrollo un poco más largo y aprovechar ese torque en aceleración y tiraje en cambios un poco más alargados. A mí hasta el minuto lo que he probado me ha gustado bastante. Ya he andado unos poquitos kilómetros, pero se siente la moto liviana, fácil de controlar. Ahí voy en cuarta, mira qué buena salida de abajo. Donde la pille me va a dar empuje. Y esa es la gracia, porque finalmente eso me habla de una moto que tiene una ventaja en comparación a algunas motos de su segmento, como por ejemplo la Triumph, que también, motor tricilíndrico, empuja y tira desde el comienzo, es muy enérgica. Así que yo creo que la chuntaron aquí. Ahora, si la comparamos con la R6, claro, es una comparación absolutamente injusta, ¿ya? Pues son motorizaciones completamente distintas, pero no por eso es malo, ¿ok? Así que nada, voy a entrar a la autopista ahora, vamos a empezar a ver cómo se comporta un poquito más arriba, qué tal el escalonado de los cambios, y cosas que son las que generalmente ustedes me preguntan o me dejan en los comentarios. Así que vamos a empezar a ver esta moto al tiro. Me gusta esa entrega de potencia, saber que yo abro el gas y voy a tener empuje. En cualquier situación, tengo que pasar un auto, meterme entre medio, una reacción rápida, giro el puño, pum, al tiro. Es como un Big Bang.
Así que vamos a entrar a la autopista. Vamos a empezar a ver cómo se comporta esta R7. Motor se llena al tiro, despega súper bien. Así que vamos camino a Lampa Car Center, cerquita de Santiago, a probar la moto, a meterla a la pista y ver cómo se comporta. Desde el momento en que se descontinuó la R6, sin duda que Yamaha tuvo que generar una sucesora, y para eso decidió diseñar una moto completamente nueva, tomando lo mejor que tenía la R6, pero ocupando lo bueno que ya tenía y que sí cumplía con la norma Euro 5, que es el motor CP2 que monta la MT-07, la Super Tenere 700, ¿cierto? Y que es un motor que ha resultado ser sumamente fiable, resistente, con buen torque, buena potencia, y que era en el fondo lo que le faltaba a la R6. Desde el punto de vista de la estética, si bien el aire es bastante similar y sigue la línea de frontis, monofoco en la zona delantera, como lo ha hecho Yamaha con sus últimos modelos de MT-03, MT-09, sigue esa línea de diseño, pero han hecho una moto que, a pesar de que se ve similar, es completamente distinta. De partida, el chasis es de aleación ligera, ¿cierto? Es una moto que pesa más o menos lo mismo que la R6, que está en el rango de los 188 kilos en orden de marcha. Se siente muy liviana, dobla muy bien, bastante ágil, pero tiene una ventaja respecto a la R6. La R6 es una moto que tenía la fama de ser una Widowmaker, o una moto en la que era muy fácil matarse arriba. ¿Por qué? Porque era un motor de 4 cilindros que tenía mucha potencia en un peak muy alto de RPM, pero muy poco torque. Si alguna vez tienen la oportunidad de manejar una R6, vas a saber lo que les estoy diciendo. Hasta abajo de las 7000 RPM es lo mismo que andar en una Ninja 300 o una Kawa 400 o una R3. Pero al llegar a las 7000 RPM, de ahí para arriba, el cruce de levas hace su magia y la moto destapaba y tenía pegaba un latigazo para arriba. Era sumamente emocionante y adrenalínica. Pero en manos inexpertas se convertía en una moto bastante peligrosa, porque si yo entraba en una curva con el régimen en que el motor definitivamente empieza a entregar la potencia, su carencia de controles de tracción la hacía una moto bastante complicada y que podía poner en situaciones de riesgo a quienes lo ocupaban. Esta moto ha optado por ocupar un motor que es mucho más civilizado, que permite que la moto sea mucho más cómoda para el uso en ciudad, que permite reacciones instantáneas, meterse, es mucho más ágil y que permite una entrega de torque que hace que sea mucho más fácil conducirla. Es decir, no tengo por qué ir con el motor lleno arriba en un cambio bajo. Si puedo ir en una tercera, cuarta, voy a tirar desde el puño y la moto me va a sacar de la curva, me va a enderezar, y las recuperaciones en carretera también son un lujo. Lo que ha buscado Yamaha con esta moto es acercar a los conductores de velocidad a una moto mucho más afable, mucho más amigable y sobre todo predecible. Una moto que me ha encantado conducir, que se siente muy cómoda, que cambia de dirección producto de unas nuevas suspensiones y que ha generado un producto mucho más redondito, que si bien a lo mejor no tiene el destape arriba que tenía la R6, no genera las mismas emociones o la aceleración a alta velocidad, es una moto que sí, en el rango un poquito más intermedio, es mucho más briosa, mucho más cómoda para manejar en la ciudad y que también transmite emociones muy excitantes. Vamos a partir hablando un poco del conjunto de suspensiones. Aquí tenemos unas nuevas suspensiones Callaba en 41 milímetros de diámetro con 130 milímetros de recorrido. Lo mismo ocurre con el basculante trasero, que se ha cambiado el amortiguador por un amortiguador casi horizontal con una bieleta intermediaria y 130 milímetros de recorrido total. Ahora, estas nuevas suspensiones tienen la gracia de que están invertidas, por eso tengo más peso en la parte baja, hace que la moto sea mucho más fácil de cambiar de dirección. Me gustó la ciclística, a pesar de que algunos críticos han dicho que la posición es la misma que la R6, no sé por qué la encontré más cómoda. No tiene una postura tan forzada en el manillar, hace que sea una moto que incluso sea agradable manejarla en la ciudad. Y otra cosa que me sorprendió muchísimo es que tiene muy buen radio de giro. La dirección en general, uno puede dar una vuelta en un espacio más o menos cerrado
Eso me ha sorprendido gratamente. Y estas suspensiones además son completamente regulables en compresión, precarga y extensión. Lo mismo ocurre con el monochoc trasero, que viene con regulación para precarga y compresión. Ahora, en lo referente a motor, estamos ocupando el LS2, ¿cierto? Que trae la MT7 y otras motos de Yamaha, y que tiene un rango de potencia que está en los 74.8 caballos a las 8.750 vueltas, y el torque máximo es de 68 Nm, que no está tan abajo, a las 6.500. Eso hace que la moto lógicamente tenga una elasticidad y una respuesta desde muy abajo en el tacómetro. Es una moto que la salida en primera, segunda y tercera es prácticamente un borrón. Y si bien a lo mejor no tiene tanta velocidad final como la R6, las recuperaciones y el rango intermedio y la elasticidad del motor hace que sea muy divertida de conducir. Es una moto que me ha gustado mucho en la facilidad. Generalmente las motos muy R con manillares muy bajos tienden a ser muy nerviosas, te llevan muy exigido en la postura. Esta es una moto que me ha resultado súper cómodo de conducir aquí en la pista, con buen grip, buen manejo, fácil de cambiar de direcciones, y eso también porque tiene varias cosas. Uno, tenemos menos peso suspendido porque tenemos llantas ultra ligeras de 10 rayos, y otra cosa que también es muy destacable es que esta moto viene con los neumáticos Bridgestone Battlax Hyper Sport, que tienen un agarre sensacional. Me ha sorprendido gratamente, no había probado una moto con estos neumáticos, así que me parece que la moto anda impecable. Y además que de look, hay que decirlo, es súper bonita. Ese bicolor se reconoce rápidamente por esta cara negra, ¿cierto?, al costado, y el logo, el emblema, ¿cierto?, del R7. Continúa con algunas cosas muy parecidas a la R6, el tipo de estanque, las branquias, ¿cierto?, el paso de los aires, ¿cierto?, los deflectores en la cola. Entonces es una moto que recogió lo mejor de la R6, pero vinculado a un motor sumamente potente, elástico, con buen torque, y que hace de la conducción algo mucho más entretenido. En cuanto a neumáticos, adelante tenemos una medida 120-70 R17 y atrás tenemos un 180-55 ZR17. Quizá la moto, para verse más musculosa, podrían haber puesto un neumático más grande atrás, pero la verdad es que es lo justo y preciso. Un neumático más grande, recordemos que hace una moto más pesada de acelerar, de frenar, cambia el ángulo de inclinación cuando la moto está doblando. Entonces creo que se ha hecho un trabajo de joyería en la puesta a punto de esta moto, lo fácil que es de conducir, y lo otro que es muy importante es que cuando uno tiene un motor, ¿cierto?, que tiene un rango de torque bueno y una potencia que no está tan arriba, hay que elegir muy bien el escalonado de las marchas, y creo que aquí Yamaha le ha apuntado pero de lleno. Los cambios caen siempre 2000 hasta 2500 vueltas entre uno y otro, por ende siempre vamos a caer en el rango de torque. Ahora, uno tiende a cometer el error cuando la probamos en cambios más altos, de tercera hacia arriba, de repente tirarle los cambios muy arriba o esperar a llegar casi al red line, y cuando cae la aguja ya no tenemos el mismo tiraje. Los últimos cambios yo recomendaría pasarlos incluso un poquito antes, en el rango donde está la potencia óptima, cerca de las 9000 RPM, para caer justo en el rango de torque, y ahí la moto sí sigue acelerando. Cuando me subí y vi esta piña con esta botonera acá, dije, ah, mira, tengo modos para cambiar, que había sido la última adquisición, ¿cierto?, en la R6, que por fin había lanzado un modelo que venía con ABS, con controles de tracción, etc. Pero ese botón es solamente para cambiar las opciones del tablero y poder resetear el cuenta kilómetros y cosas de ese tipo. Ahí partió con su presentación, R7, ¿cierto? Y aquí tenemos el menú. Tenemos un tacómetro completamente lineal, ¿cierto? Un velocímetro con números bastante grandes. En la esquina arriba tenemos la marcha engranada. Y abajo tenemos un display, ¿cierto?, donde tenemos el consumo de combustibles en promedio, en este caso 13.9 km por litro, la temperatura del motor, temperatura ambiente, el odómetro o kilometraje total, y luego tenemos trip 1 y trip 2. Esos son básicamente kilómetros por litro en consumo real. ¿Okay? Es bastante austero, sencillo, un sistema LCD, bastante legible, con números grandes, y por supuesto tenemos el indicador de combustible al lado derecho junto con un reloj, ¿cierto?, que nos va a marcar la hora. Ahí la moto ya está en neutro, ¿cierto? Tiene su luz testigo, tiene la luz también de luces altas. Vamos al arranque. Ahí está el testigo de luces altas, ¿cierto? Y también las luces de emergencia, su testigo para los frenos ABS.
Así es un panel bastante completo, pero sencillo, de fácil lectura y con muy buen contraste. En el apartado de frenos tenemos discos delanteros en 298 milímetros, casi 300, y una de las cosas que más me gustó fue que agregaron una bomba de tipo radial marca Brembo, que tiene muy buen tacto, los frenos son realmente espectaculares, el ABS no es muy intrusivo, no te hace tanta contrapresión en el pedal. En la rueda trasera tenemos un disco un poco más pequeño de 245 milímetros con un caliper simple, pero que frena perfecto. Si tuviese que decir las cosas que más me gustan y las que menos me gustan de la moto, y tratando de ser lo más crítico posible, la moto en general me encantó, pero creo que de las cosas malas, yo diría que el asiento trasero es prácticamente simbólico, porque no conozco a nadie que tenga un trasero que mida el largo de una palma. Lo otro es lo largo y a lo mejor no muy estético de los indicadores, ¿cierto?, de apoyo en los pedalines, que no se ven muy bien. Y lo otro, pensé que la moto quizá para este mercado iban a traer la versión un poco más completa, que trae Quick Shifter y que eventualmente podrían incluir un control de tracción o algún tipo de ayuda. Lo pensé cuando vi la botonera, pero finalmente es para manejar los menús en el tablero. De las cosas que más me gustaron, lejos, el freno. Los frenos son muy buenos. Y lo otro, la respuesta. Yo creo que esta es una moto que a lo mejor no es para meterse y tirarle el cogote y tratar de llegar a 300 km por hora. Para eso hay otras motos. Pero si yo me meto en un circuito revirado, en un camino, ¿cierto?, con buenas curvas, sin duda que voy a disfrutar mucho más esta moto, porque puedo disfrutar de la aceleración, de los cambios de dirección en casi cualquier marcha, porque es una moto livianita, ligera, con un buen reparto de pesos y con un motor que empuja siempre en cualquier cambio. La Yamaha R7 es una moto que además es fácilmente distinguible, con esta trompa, esta iluminación, ¿cierto?, con un solo foco en el centro y dos pequeñas cejas, por decirlo de alguna forma, que parecen estas dos luces día. Esta forma de cuña hacia abajo, el colín la hace bastante reconocible y por supuesto el acabado bicolor. Las luces son todas en formato LED, tiene incluso la hendidura para colocar la pera del casco, ¿cierto?, cuando vamos agazapados debajo de la moto. En fin, es una moto que la giré en la pista, logré inclinarla bastante bien, es bastante afable y lo que más me gustó es que es sumamente elástica y fácil de controlar. La R6 era una moto muy nerviosa, para manos un poquito más experimentadas, y creo que lo que haya logrado Yamaha con esta moto es acercar el peldaño entre los pilotos que se van a pasar de, por ejemplo, una R3 a una moto de 600 centímetros cúbicos o 700, la transición sea en una moto que es mucho más dócil, mucho más afable y no tan explosiva arriba, no tan bipolar, por decirlo de alguna forma, como era la R6. Entonces creo que esta es una moto mucho más balanceada, fácil de controlar y mucho más intuitiva. Así ese es el tema, yo creo que ese es el término. Esta es una moto que es más intuitiva, es más de sensaciones y que en un camino trabado se disfruta quizá mucho más que en una recta donde se ve la moto. Esta es una moto para que se vea el piloto. Bueno, esperamos que te haya gustado la moto, que te haya gustado el review y hayas disfrutado tanto como nosotros hoy día aquí en el Lampa Car Center. Aprovechamos de agradecer a Yamaha Import que nos facilitó la moto, así que si quieres saber todas las specs, precio y todo lo demás, puedes meterte a yamaha.cl. Eso es todo por hoy, mi nombre es Francisco Verdugo y nos vemos en el próximo Moto Review aquí en Motomundi TV.